Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Marisol Zafra. Bienvenidos a las Tardes Literarias, el programa semanal de literatura en el que se intentará dar voz a los libros, autores y autoras, ya sean famosos o no tanto, pero con una labor literaria y una gran calidad al placer de la lectura. Tardes Literarias con Marisol Zafra y Lute Pérez. Antoine Noya nace en el mes de julio de 1958 en Barcelona. Es escritor en temas relacionados a los templarios e investigador y conferenciante de temas relacionados con la Orden del Temple. Ha participado en varios congresos nacionales y extranjeros sobre este tema, y ha colaborado en diversos programas de radio. Sus libros están escritos con pasión y con la filosofía templaria de antaño, pero desde un punto de vista actual, con rigor histórico, pero sin olvidar la leyenda que ha llegado hasta nuestros días de boca en boca. Ha escrito los libros que como lector le hubiera gustado leer. Gana el Premio Literatura Templaria 2019, otorgado por la Soberana Hermandad Monástico-Militar de Damas y Caballeros del Templo del Deber y la Santa Cruz. En 2021 decidió dedicarse de lleno a la investigación histórica. Hasta entonces ya tenía editados 7 libros y uno que saldrá próximamente, en los que he mostrado una visión personal y rigurosa de los templarios, siempre como visión libre de las tendencias académicas de la época. Ahora su dedicación es considerada como más profunda a descubrir los misterios que habla en sus libros, como la tumba de María Magdalena y los documentos que allí puedan ser hallados, o como el Grial, misión siempre empezada y nunca terminada. A través de sus estudios intenta dar a conocer las huellas de los templarios en los lugares donde la historia oficial ha ignorado, hasta ahora, su existencia. Ha publicado varias obras, todas ellas vinculadas a la Orden de los Templarios. Los Templarios en el Camino de Santiago. Septiembre de 2018. Cuando marches de Puente la Reina y tus pies coloques sobre el puente románico, deberás saber y sentir que estás dejando atrás al pasar el puente de una orilla a otra una villa templaria, que de una manera u otra te ha impregnado si has estado atento o sensible con ese espíritu del temple. Has estado bajo protección de los caballeros templarios y como punto de encuentro de todos aquellos que también desempeñaron su misión, la de vigilar y proteger al peregrino de todo mal que le acechara, fuera físico o espiritual. Tenemos todos los elementos para reconocer Puente la Reina como un enclave mágico templario, y que el crucifijo de la Pata de Oca no sería más que un eslabón en la extensa y complicada cadena de la tradición del temple. Los templarios en el Bierzo. Ponferrada, punto de encuentro. 26 de septiembre de 2018. La finalidad de este libro es poner a nuestro alcance los resultados del trabajo del autor en el Bierzo y dar a conocer las huellas del conocimiento y la sabiduría dejada por los pobres caballeros de Cristo en lugares donde la historia oficial ha ignorado. Leyendas de templarios. Los espíritus de los templarios nos visitan. 7 de noviembre de 2019. No hay nada que nos estremezca tanto que ver a personas que no deberían de estar ahí. El honor y la nobleza en las almas de los templarios sobrevivirán en el tiempo, porque los espíritus de los templarios nos visitan. Si tenemos fe, veremos lo invisible, creeremos lo increíble y recibiremos lo imposible. El hecho que no veas algo no significa que no exista. Manjarín. Una luz en el Camino de Santiago. 16 de abril de 2020. Este libro pretende ser un homenaje al refugio de Manjarín y a Tomás Martínez de Paz, hospitalero del Camino de Santiago desde hace más de 25 años, en la ruta sagrada de los pobres caballeros de Cristo, el camino de las ocas salvajes del druidismo celta, la ruta de las estrellas de los místicos medievales. Un camino espiritual, ruta de aprendizaje para todos los caminantes. María Magdalena. Cátaros y templarios. 30 de diciembre de 2020. María Magdalena ocupa un importante lugar en los misterios templarios. Conocer y comprender su historia y las enseñanzas que nos transmitió es parte de los estudios que todo templario debe conocer. Quien comprende esto poseerá la llave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par.
Los Templarios y el Grial. 17 de febrero de 2021. Un secreto salvaguardado a través de los años, un enigma sin resolver. El objetivo de todo caballero templario es encontrar y proteger el Santo Grial. Sabemos que tenemos una misión siempre empezada y nunca terminada: encontrar el Grial. Ahora es posible. Viaje a través de las leyendas tradicionales de los templarios. 4 de julio de 2021. Los que no conocen las leyendas de los templarios no conocen nuestra historia más misteriosa y esotérica, porque larga es la sombra de los templarios. Me propusieron hacer este libro como testimonio escrito dedicado a todas aquellas personas que dicen que los templarios tuvieron escasa presencia en la península ibérica. Este libro demuestra que toda ella es templaria de una punta hasta la otra y que dejaron una profunda huella en todos los pueblos en los que mantuvieron su presencia. Para hablar de los templarios nos tenemos que ir a la Europa de la Edad Media. Los reinos de la Europa occidental lo habían pasado bastante mal intentando contener las diferentes invasiones vikingas en casi toda la costa europea y también la invasión musulmana desde la península ibérica y parte de la actual Francia. Sin embargo, con el tiempo, los reinos cristianos vencieron a todos estos y comenzaron a aumentar su poder. Las ciudades recobraron la importancia que habían tenido en los tiempos del Imperio Romano, nuevas técnicas impulsaron la explotación agraria y el comercio volvió a ser la principal vía de crecimiento económico para los diversos reinos cristianos. En aquella Europa medieval había una fuerza superior que era el eje central de la sociedad y que daba forma y sentido a los diferentes reinos que poblaban Europa. Hablamos, como no, de la religión, es decir, del cristianismo. Animados por la buena marcha y el aumento de poder de los reinos cristianos, la Iglesia lanzó una campaña cuyo objetivo era recuperar Jerusalén y todos los territorios de lo que entonces se conocía como Tierra Santa. El Papa Urbano II fue el primero que lanzó la promesa. Al grito de Deus lo vult, Dios lo quiere, todo aquel que participase en esa campaña estaría libre de pecado e iría al cielo. Así comenzaron las cruzadas. Durante la primera cruzada los cristianos consiguieron conquistar Jerusalén y crear el llamado Reino de Jerusalén. 9 caballeros cristianos que participaron en las cruzadas decidieron quedarse para proteger Jerusalén y proteger a los peregrinos cristianos que en el pasado habían sido víctimas de todo tipo de atrocidades. El rey de Jerusalén concedió a estos caballeros un palacio en el que poder descansar. Esta especie de cuartel general se situaba en la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en el interior de lo que en su día había sido el recinto del Templo de Salomón. Por estar dentro del Templo de Salomón, estos caballeros recibieron el nombre de Caballeros Templarios, aunque el nombre oficial de la orden será la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón. Al principio la orden apenas contaba con los 9 caballeros fundadores a los que habría que sumar a su séquito, en total no más de 50 personas que no podían hacer mucho más que guardar algunas rutas de peregrinación. 9 años después de la creación de la Orden de Jerusalén, en el 1129, durante el Concilio de Troyes, se redactaron las reglas de la Orden Templaria, en las que se detallaban los rezos, el ropaje, el peinado, las armas y todo aquello que debía rodear a la vida de un caballero templario. Las noticias de esta nueva orden pronto llegaron a toda Europa, una Europa que se volcó con la Orden Templaria, llegando de todos los reinos cristianos cuantiosas donaciones y voluntarios que querían convertirse en caballeros templarios. Así es como la orden engrosó sus filas hasta contar con cientos e incluso finalmente miles de miembros. Los caballeros templarios tenían unos códigos súper disciplinados. No solo tenían que privarse de tener esposas e hijos, sino que tenían que llevar una vida sobria, sin grandes lujos, y en los que el eje central de su existencia fuese el servicio a Dios. Al final casi se les podía considerar una especie de monjes guerreros. El caso es que la orden templaria fue ganando más poder y prestigio a la vez que sus filas aumentaban. Los templarios fueron una pieza clave en la Segunda Cruzada, ya que aportaron un gran músculo militar haciendo de una especie de fuerzas de élite que incluso escoltaban al rey de Francia. También los templarios fueron importantes en la reconquista de la península ibérica. Por todo ello, las donaciones que llegaban a la orden por parte de reyes, señores feudales y demás gente acaudalada crecieron como la espuma. Esto permitió a los templarios crear una serie de fortalezas en Tierra Santa y en Europa, a la par que se hicieron con grandes extensiones de tierras. De hecho, la orden llegó a hacer préstamos hasta la corona francesa, y es que para entonces la orden templaria poseía una de las mayores riquezas de Europa. También ocurría que los nobles que iban a las cruzadas dejaban todas sus riquezas y tierras a los templarios para que las administrasen en su ausencia.
Y es que los templarios no tenían un pelo de tontos, ya que también permitían a los peregrinos depositar todas sus riquezas en Europa y obtener una carta con sellos secretos templarios que permitía que la orden abonase esos fondos a la llegada de los peregrinos a Jerusalén. De esta manera el peregrino evitaba poder ser atracado en su peregrinación, y los templarios se llevaban una comisión en forma de porcentaje. Por ello se puede decir que los templarios fueron los primeros en inventar el cheque, e incluso podemos decir que los bancos modernos. Los templarios también tenían sus propios barcos, con los que comerciaban y generaban aún más riqueza, lo que les convirtió, vamos a decir, en la primera multinacional de la historia. Hacia 1170 la orden contaba con tierras en las actuales Francia, Alemania, Reino Unido, España y Portugal. Sus tierras no pararon de crecer e incluso todo Chipre llegó a ser suya. En el 1177 los templarios ganarán una de sus batallas más heroicas. En ella 350 caballeros secundados por 4.000 soldados de infantería acabaron con un ejército de al menos 20.000 sarracenos comandados por Saladino. Saladino, sultán de Egipto, perdió casi todo su ejército tras una temeraria carga de caballería cristiana por la retaguardia del ejército sarraceno. Los problemas comenzaron cuando los cristianos, templarios incluidos, acabaron siendo derrotados por Saladino, el cual derrotó a los templarios en la batalla de los Cuernos de Hattin, y el cual finalmente tomó Jerusalén. Para entonces las diversas órdenes cristianas estaban ya bastante enfrentadas entre sí, rompiendo la cohesión cristiana que había mantenido Jerusalén bajo control. Con la pérdida de Jerusalén, los templarios trasladaron su cuartel general al castillo de Acre. En 1291 se produjo la caída de Acre, con los últimos templarios luchando junto a su maestre, Guillermo de Bugeaud. La orden mudó su cuartel general a Chipre, isla de su propiedad, tras comprarla a Ricardo Corazón de León. Sin embargo, la isla se la tuvieron que devolver al monarca inglés, ya que sus habitantes no aceptaron el dominio templario. La isla de Arwat, perdida en septiembre de 1302, fue la última posesión de los templarios en Tierra Santa. La orden continuó con su labor económica en toda Europa. Los templarios seguían sin tener que rendir cuentas a los reinos, y ni tan siquiera tenían que acatar las leyes de los sitios en los que estaban. También los ejércitos templarios tenían la potestad de atravesar los territorios que creyesen convenientes. Todo esto causó un creciente descontento en los reyes cristianos, que veían cómo el tema de los templarios se les estaba yendo de las manos, hasta el punto de que muchos les miraban con recelo. A la cabeza de estos reyes estaba el rey de Francia, Felipe IV, el cual debía mucho dinero a los templarios e iba a hacer lo que fuese necesario para no tener que pagar su deuda. El caso es que el Papa Clemente V llamó al gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, para convencerle de fusionar la orden de los templarios con la de los hospitalarios. La reunión sería en Poitiers y fue un auténtico fracaso. Aprovechando que se encontraba en Francia, el rey Felipe IV convenció al Papa para que iniciara unos procesos judiciales contra los templarios por una serie de sacrilegios y herejías que se basaban en rumores y de las que había dado fe un espía francés llamado Esquieu de Floirán. Sin embargo, este testimonio fue suficiente para que Felipe IV diera la orden de iniciar una operación en toda Francia contra la orden templaria, cuyo único objetivo era apresar a todos los caballeros y confiscar todos sus bienes. El Papa en un principio se opuso a la persecución de los templarios, ya que el proceso judicial había sido cuanto menos dudoso. Sin embargo, 72 caballeros, cuidadosamente elegidos por el rey de Francia, confesaron los pecados de la orden templaria. Tras esta confesión, el Papa Clemente ordenó una persecución de los caballeros templarios en toda la cristiandad. La mayor parte de los templarios confesaron diferentes crímenes tras insufribles torturas o simplemente ante la amenaza de estas torturas. De hecho, el mismísimo Gran Maestre confesó todos sus supuestos crímenes. Sin embargo, el Papa quiso reconciliar al Gran Maestre templario con la Iglesia en un acto público frente a la Catedral de Notre Dame en París. Un acto público de película, en el que Gran Maestre Jacques de Molay sacó fuerzas de flaqueza y sacrificó su propia vida proclamando la inocencia de los templarios y denunciando las torturas a las que había sido sometido para confesar. Finalmente, Jacques de Molay fue quemado atado a una estaca frente a Notre Dame el 18 de marzo de 1314. Muchos otros templarios fueron quemados en la hoguera o murieron durante su cautiverio. Con la orden disuelta en el resto de países, los templarios fueron juzgados, pero la mayoría de ellos fueron absueltos. Eso sí, salvo en Portugal, en el resto de países sus bienes fueron confiscados y repartidos entre los propios estados y la orden de los hospitalarios. Sin embargo, muchos templarios pudieron escapar a países en los que la fuerza del Papa no era tan importante, como pueda ser Suiza o Escocia.
Aunque no hay consenso entre los historiadores, todo parece indicar que precisamente en Escocia los templarios se reagruparon y siguieron con una serie de ritos y tradiciones que supusieron el origen de la masonería. En cualquier caso, se cree que durante siglos la orden siguió existiendo en la clandestinidad, pero sin ningún poder real en la sociedad europea. En el siglo XIX primero y en 1932 después, la orden ha intentado ser reinstaurada y han surgido diversos grupos o asociaciones que se reconocen a sí mismos como los descendientes de los templarios, pero ninguna de estas organizaciones tiene mucha importancia ni tiene ningún poder o influencia política real. Y bueno, esto es todo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que los templarios eran inocentes? ¿Tenía razón el rey de Francia y conspiraban contra la Iglesia? Hola, brevemente os quería explicar el por qué se hizo este libro. En el año 1993 yo me fui a vivir a Ponferrada, me tomé 2 años sabáticos, dejé mis consultas en Malgrat, en Barcelona y en Vilafranca, me fui a vivir y a descubrir el mundo templario en la zona del Bierzo, en Ponferrada. Allí empecé a descubrir un montón de sitios que la historia oficial había ignorado, donde los templarios habían estado, y a raíz de escribir el primer libro, Los templarios en el Bierzo, empecé a descubrir que el Camino de Santiago estaba envuelto como si fuera una gran aula de piedra, todo por descubrir, por indagar, y me empecé a buscar. Poco a poco fui haciendo todo el camino, buscando los sitios templarios. Allí encontré realmente la esencia del temple, donde vivía, donde convivía, donde realmente había escondido todos sus secretos. Es por ello que, si lo deseáis, en este libro, Los templarios en el Camino de Santiago, encontraréis todo lo que yo pude descubrir, indagar, buscar y encontrar en el Camino de Santiago. Para mí no es solamente el camino, sino es el camino del temple. Si lo deseáis, los encontraréis en Amazon. Un saludo. L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares, a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665-559862. Somos tu editorial de autopublicación. Hola, soy Antoine Noya, escritor e investigador de la Orden del Temple. Y hoy quiero hablaros del castillo de Cornatel y de las experiencias paranormales que tuvimos allí. El castillo de Cornatel se encuentra ubicado en el municipio de Prieranzo del Bierzo. Su nombre significa cuernos de la tierra. En el siglo XII los templarios tomaron posesión de él, utilizándolo como castillo militar y como albergue. El castillo dependía directamente del comendador de Ponferrada. Y me gustaría comentaros un relato que sale en parte en este libro, en Leyendas de Templarios, y que es verídico, que nos sucedió a nosotros. Resulta que un grupo de personas, la mayoría amantes de los templarios y otros investigadores, nos reunimos un fin de semana y decidimos acampar y pasar la noche delante del castillo de Cornatel. Después de horas de exploración, intentamos entrar en las cuevas que dicen que existen, que es debajo del castillo. Empezó a caer la noche. Una noche cerrada. Amenazaba lluvia. Nos reunimos para comentar las investigaciones y hablando animadamente sobre los templarios, sobre lo que habíamos descubierto, sobre nuestras explicaciones. Vuelvo a repetir que era una noche cerrada. Se abrió un semicírculo en el cielo y vimos la luna que nos iluminaba. En principio dijimos, bueno, casualidad, había algo en el ambiente que se respiraba, algo enigmático, pero no hicimos caso. Cenamos, cada uno fue a hacer sus quehaceres en sus tiendas
y volvimos a reunirnos para sacar las conclusiones de lo que habíamos investigado durante toda esa tarde. Y de pronto volvió a abrirse el cielo, un semicírculo, y volvió a aparecer la luna. Eso ya era más enigmático, eso ya nos dejó con un ambiente un poco misterioso. Y de golpe empezamos a ver a lo lejos, en el castillo, en las almenas, movimiento, como si las antorchas significaran. Poco a poco nos quedamos pasmados, intrigados, lo miramos uno, lo miramos otro, lo veíamos todos, y poco a poco pensábamos que podía ser el reflejo de la luna que daba en las almenas, o que alguna luz pudiera reflejar, pero en un instante, como si fuera de un gas que se iba condensando poco a poco, nos daba la sensación de ver imágenes, de ver que esa posesión, esas personas se estaban creando, eran fantasmas. Podían ser personas, podían ser presencias de templarios, no lo sabemos. Lo que sí que era cierto que cada vez se hacía más fuerte la luz, cada vez la imagen se veía más. Se veía con sus capas blancas, se veía sus entornos, se veía que estaban encapuchados, se veía que se movían por las almenas. ¿Qué estaba sucediendo? Algunos teníamos terror, otros teníamos intriga, otros estábamos pasmados y callados. Dos decidimos ir al castillo y ver qué sucedía, si eran personas, si eran fantasmas. Nos acercamos, entramos en él y no había nadie. Ningún ser humano. El castillo estaba cerrado, pero poco a poco, donde estaban las almenas que se dirigía hacia el campamento donde nosotros nos encontrábamos, vimos esas imágenes, a lo lejos, no de cerca, pero teníamos una sensación que nos entraba por el cuerpo de que nos estaban observando, de que nos estaban vigilando. Y decidimos por todos los medios marchar de allí, dejarlos tranquilos, no perturbar su marcha. Sabíamos perfectamente que podían ser fantasmas de los caballeros templarios y no queríamos molestar. Nos fuimos y nos volvimos al grupo, les explicamos que no había ningún ser humano por aquella zona, que no había nadie, que eran presencias exactamente, que cada uno interpretara como quisiera y viera como pudiera ser, o que llegara a sus propias conclusiones. Nos reunimos para seguir viendo y de pronto paró. Ya no había nada, ni antorchas, ni imágenes, no había nada, ninguna especie, nadie. Y de golpe el cielo se volvió a abrir en semicírculo y volvió a aparecer la luna. Increíble, sí, pero cierto porque yo lo vi. Lo puedo explicar, os lo podéis creer o no, pero yo lo vi. Y no solamente, sino todo ese grupo de personas numerosas que éramos, lo vimos. De momento todo desapareció, ya no había nadie más. Nos sentamos, intentamos llegar a conclusiones de lo que habíamos visto. Y realmente es sorprendente ver en un sitio presencias cuando no tendría por qué verlas. Es realmente sorprendente que tú puedas participar en esa visión. Es así, la experiencia es esta. Creemos perfectamente que los fantasmas existen en castillos, en albergues, en iglesias, y que muchos de ellos llegan a la conclusión de que tienen que guardar el lugar en momentos concretos. Y esa suerte tuvimos ese día de que estábamos en el momento preciso, en el lugar adecuado. Y lo vimos. Si siguen ahí o no esos seres, no lo sé. Realmente como experiencia nos dijo, o me llegué a la conclusión, de que no estamos solos. De que hay ciertos momentos que esos espíritus están. Realmente por simpatía hacia uno, para demostrar hacia otro, no lo sabemos. Lo que realmente sabemos es que existen y que esa experiencia la hemos pasado. Gracias, hasta la próxima. Hola de nuevo, soy Antoine Noya, escritor e investigador. Hoy seguimos hablando de los lugares mágicos en el Camino de Santiago y de uno que sale en mi libro, Los Templarios en el Camino de Santiago. Y es que nada más y nada menos estamos hablando del Castillo Templario de Ponferrada, castillo mágico, grandioso, misterioso, por excelencia. Cuando llegué a Ponferrada, nunca hubiera imaginado que esos caballeros hubieran dejado tanta huella en el Bierzo. En el mismo lugar donde la capa blanca ondeaba
movida por el viento, y la Cruz Roja destacaba a lo lejos. Sentí la necesidad de escribir, de investigar sobre la Orden del Temple. Y empecé por el castillo de Ponferrada. Llegamos a él, nos situamos delante, y a mano derecha tenemos un Bafumet, una cabeza con barbas que nos enseña y nos dice que en ese castillo había el comendador. Y a mano izquierda, la flor de lis, que nos sigue y nos indica que ahí había el alquimista. Levantamos la vista y nos encontramos con la primera Tau, que nos marca y nos dice que allí se repartía el conocimiento, que aquello era una aula esotérica. Esta es la primera Tau de las 3 que existen en el castillo, y una cuarta que se encuentra en el cementerio viejo de Ponferrada. El castillo ha sido remodelado ya muchas veces, hasta se intentó hacer un campo de fútbol en su interior. Ahora el ayuntamiento lo ha vuelto a modelar, ha puesto unas nuevas estancias y demás, pero lo que es la esencia, la nivel de energía templaria, continúa estando en el castillo viejo, que es el que está más en su interior. Allí luego tuvimos una serie de experiencias paranormales que luego contaremos. Estamos ya en el castillo y, como tal, siempre todo el temple nos dejó sus señales de reconocimiento, las taus que nos indicaban los sitios propicios donde estaban. Y hay algo muy curioso que muy pocos autores han dado crédito, han escrito sobre ello. Y es que en este castillo se encontró una tabla de piedra, ¿no?, que nos marcaba un lugar concreto, que es esta eran sus símbolos, que nos marcaba su lugar concreto en las caballerizas del mismo. Esta tabla está documentada en diversos libros y también está dibujada o pintada en un cuadro de Fuentes que está en la catedral, que está en el Museo de León. ¿Qué significa? Tiene todo un significado que sería muy largo de explicar en estos momentos. ¿Qué más nos encontramos en el castillo? Existe todavía hoy en día una cruz con un Cristo, que se le llama el Cristo de las Maravillas, que en estos momentos se encuentra en la Virgen de la Encina. También existen las leyendas de la Virgen Negra de la Encina, que es original, no desapareció. Unos dicen que volverá a aparecer cuando vuelvan los templarios, que algún templario se la llevó. Existen normalmente diversas leyendas. Pero lo que más me investigó, me indagó, lo que más realmente tuviera de sospecha es que gente que había visto y que está documentada, y está documentada en un libro muy antiguo que gracias que puedo poseer, que es este, es que había un tapón del temple que por una banda marcaba el sello del temple y por otra un cáliz. Algo increíble. Ese tapón desapareció, dicen que alguien lo posee y que realmente podría marcar que en este castillo pudo estar el Grial, el Santo Grial. Hasta aquí, realmente, lo que podemos encontrarnos de la energía y del poder que podía tener el temple. Pero vamos más allá. Tuve la oportunidad, con unos compañeros investigadores, de colarnos en el castillo y de llegar a una sala que está en el castillo viejo, entrando a mano izquierda, donde hay una piedra en medio haciendo de tapón. En esta piedra, decíamos, existe un tipo de energía muy fuerte, un tipo de energía telúrica, un tipo de energía energética, que realmente pones las manos y notas esa vibración. Pero fue más, conseguimos penetrar a la estancia interior de esta piedra, que hoy en día es muy difícil de llegar, y pasamos allí la noche. Estuvimos allí haciendo nuestras cosas y de pronto empezamos a sentir muchos pasos que iban para aquí, para allá. No había nadie en todo el castillo, solamente estábamos nosotros. Algunos de mis compañeros llegaron a decir que habían oído cantos gregorianos. Yo personalmente no. Lo que sí que os puedo asegurar es que la presencia del temple estaba allí. Lo que sí que os puedo asegurar que hoy en día, si todavía seguís yendo y podéis conectar con esa energía, sentiréis que los templarios siguen allí. ¿Qué eran esos pasos? Presencias, templarios. Si podéis conectar alguna vez con ellos, si podéis conectar con esa energía, os las podéis encontrar realmente, porque el castillo tiene esa energía todavía. No solamente por el lugar, no solamente por sus puntos de reconocimiento que dejó el temple, ni siquiera por las enseñanzas que pudo dejar
en sus piedras, sino simplemente por la energía y por la estancia. Creo que perfectamente el castillo de Ponferrada es enigmático, es misterioso. Por muchas remodelaciones que hayan hecho, por mucho que ahora que paguen entrada, por mucho que realmente sigue teniendo esa energía para aquel que sabe y la puede llegar a encontrar. Si tenéis la oportunidad, no dejéis de ir, no dejéis de sentir y no dejéis de vibrar con el temple. Hasta la próxima. Estás escuchando Radio Sapiens. Aquí ya comenzó la sección Cine y Literatura con Marisol Zafra. La misión primordial de los caballeros templarios consistía en proteger a los cristianos que peregrinaban a Jerusalén y a otros lugares de Tierra Santa. Esa misión original pronto dejó lugar a otra. Los templarios se transformaron en el brazo armado de la Iglesia Católica. ¿Qué tal, queridos oyentes? Esta tarde tenemos una tarde especial. Vamos a tocar un tema de, como hemos hablado, de los templarios. Algo que tenía ganas, yo tenía ganas especialmente en saber más sobre este tema. Para ello tenemos esta tarde un escritor y un entendido especialmente en este tema, llamado Antoine Deloya. Vamos con él a aprender, a saber muchas cosas que no, al menos yo no conocía. Espero que ustedes pues también tengan algunas dudas y puedan despejarlas. Para ello vamos a hablar con este escritor en el que profundiza muchísimo en este tema. Es una persona que vive e investiga, se va a los lugares, ha ganado muchos premios y vamos a tener el placer de estar esta tarde con él. Vamos a darle la bienvenida a Antoine Deloya. ¿Por qué comenzaste a escribir? ¿Recuerdas lo primero que escribiste? De escribir he escrito desde joven, porque estudié Ciencias de la Información y allí empecé a escribir artículos y algún que otro relato. Aunque escribir profesionalmente fue en el año 1991, cuando me tomé 2 años sabáticos para escribir sobre el terreno, a la Orden del Temple y a los templarios, sobre todo en la zona del Bierzo. Intenté, por todos los medios, plasmar en mi libro el sentir, la sensación de estar donde ellos cabalgaron, con sus capas al viento y su cruz roja en el corazón. ¿Y qué te incita a escribir ahora? ¿Es lo mismo que te invitó a hacerlo en aquella primera? Para mí había descubierto algo en mi interior y ahora un libro me lleva a otro, una investigación me lleva a otra. Hasta que llegue a la meta no pararé, eso te lo puedo asegurar. Y si yo no puedo, quiero dejar el camino trazado para que otros lleguen a desvelar los misterios que hablo en mis libros. Antoine, ¿qué es la escritura para ti? ¿Un hobby o algo a lo que quieres dedicarte profesionalmente? Ni una cosa ni la otra. Creo que es una pasión y que a partir del 2019 se ha convertido ya en un trabajo. ¿Transmitir algo a través de tus historias o solo escribes para entretener? Para unos serán libros entretenidos e interesantes, pero sobre todo lo que busco en esos libros es despertar conciencias de que hay otra realidad, otra historia,
Una historia oculta y misteriosa que mueve los hilos de la humanidad y que espero que en esta época que vivimos, caigan esos velos de Isis y lo que era oculto y misterioso salga a la luz para ayudar a la humanidad en su tránsito. ¿Cuál es la historia templaria que tanto te impactó para querer seguir escribiendo sobre esa? 200 años de influencia en toda Europa y en el Oriente Medio. La participación en la mayoría de las cruzadas. Dejaron su huella en multitud de castillos, fortalezas y construcciones religiosas. Y a pesar de todos estos argumentos, su historia borrada sistemáticamente de los libros. Ni siquiera en las universidades se les nombra. Solo las leyendas populares nos recuerdan que toda la península ibérica es templaria y que su huella, después de tantos años, sigue en pie. En relación con la lectura, ¿cómo es? ¿Te sientes influenciado por algún autor o historiador en particular? Siempre existen grandes referentes en la literatura y más en la literatura templaria. Sin duda, que me ha influenciado toda mi vida es el ya fallecido Juan García Atienza. Algo que me llama mucho la curiosidad. ¿Cómo nacen tus ideas? ¿Todo documentación o parte de inspiración? Por supuesto que siempre con la documentación, aunque nunca nos podemos olvidar de la intuición, que es lo que nos abre multitud de puertas. Antoine, tus trabajos están escritos con mucho rigor histórico. Eres muy minucioso a la hora de escribir, pero sin olvidar la leyenda que ha llegado hasta nuestros días de boca en boca. Has escrito los libros que como lector te hubiera gustado leer. Huyo de las palabras muy técnicas. Me gustaría que cualquier persona pueda entender y comprender mis libros. Que no haga falta que sea un erudito del tema templario para comprender su historia y su legado. ¿Podrías nombrar algunos de los enigmas más interesantes que nos cuenta la historia de los templarios? Son diversos y de diferentes niveles, pero los más populares son la búsqueda y la protección del Santo Grial, las enseñanzas que siguieron de María Magdalena, la protección y posesión de la Sábana Santa y, por supuesto, la búsqueda del Arca de la Alianza. Estos son algunos, pero no podemos olvidar que no se puede hablar del Camino de Santiago sin la presencia de los templarios o de los misterios energéticos de sus edificaciones. ¿Cuál sería tu ambiente o es tu ambiente ideal para ponerte a escribir? ¿Tienes alguna cábala o manía para hacerlo? Siempre en soledad y rodeado de un montón de libros. ¿Alguna manía? Tal vez siempre escribir con la luz de una lámpara de cuarzo. Los métodos y herramientas que utilizas a la hora de escribir, aparte de un duro trabajo de investigación, por supuesto. ¿Cómo lo haces? Me gusta ser un escritor de campo, de visitar los lugares que hablo en mis libros y de los que de momento no hablo. Yo, más que un escritor, me considero un investigador. ¿Rutina de escritura y trabajo duro o ataques de inspiración sin presiones? Apuesto más por la inspiración e ir siguiendo los laberintos hasta ir encontrando el porqué de los misterios. Sabemos que tu trabajo en este tema de los templarios va más allá. Me gustaría que nos contaras lo de tus talleres de sanación energética y control de emociones. La sanación energética es lo que muchos llaman la medicina holística. Creo sinceramente que todo está ligado y que el ser humano es un todo. Y para su sanación y control de sus emociones hay que tratar el cuerpo, pero también la mente y el espíritu. En estos talleres que doy, lo que se pretende es entender esto y dar las herramientas para llevar a cabo esa sanación energética. Y ahora, ¿en qué proyectos trabajas actualmente? ¿Nos cuentas también algo sobre proyectos futuros? Sabemos que eres... En breve saldrá mi 8º libro, entusiasmado de escribirlo en colaboración con un gran investigador, Carlos Proaño, y sorprendido de todos los descubrimientos que han salido a la luz. El libro en sí se llama Los Templarios en América, Secretum Templi
o Sigillum Templi. Y no paras. Tienes varias obras publicadas. Nómbralas y cuéntanos dónde las podemos encontrar. ¿Qué historia? Sí, como ya he comentado, ahora sale mi 8º libro. Empecé con los templarios en el Bierzo, zona muy importante para mí. Después, los templarios en el Camino de Santiago. Todo un trabajo incesante de campo. Otro libro, Los templarios y el Grial y leyendas templarias, donde cuento los lugares donde los templarios hoy en día se manifiestan como espectros o fantasmas. Luego escribí un monográfico al refugio de peregrinos de Manjarín, su importante historia y un homenaje a Tomás Martínez de Paz, hospitalero en Manjarín desde hace 28 años, en un lugar más inhóspito del Camino de Santiago y abierto todo el año para atender a los peregrinos. Después escribí un libro en colaboración con una gran escritora, Ana Ward. Este libro me ha marcado mucho y creo que pronto haré una segunda parte porque hay mucho por escribir y descubrir aún de esta figura bíblica. Más tarde escribí Leyendas tradicionales de los templarios para demostrar que una gran parte de España es totalmente templaria y que hay muchos lugares que aún se recuerdan de las leyendas y que han ido pasando oralmente la mayoría de padres a hijos. Y por fin, del que hemos hablado y que en pocos días saldrá a la luz, los templarios en América. Aunque algunos son de editorial, ahora, hoy por hoy, están todos en Amazon, en digital y en papel. ¿Qué historia templaria nos recomiendas para empezar a conocer a la Orden del Temple? Si hablamos simplemente de la historia oficial, hay muy buenos escritores, como ya han nombrado Atienza, o Rafael Alarcón, o alguno de los libros específicos sobre el tema de Javier Sierra. Si queremos adentrarnos en la protohistoria o en el misterio de los templarios, cualquiera de los míos. Interesante todo lo que nos estás contando, Antoine. Yo la verdad es que sabía muy poco sobre los templarios y con esta entrevista me está quedando pues bastante claro todo el trabajo que hacéis. ¿Quieres decir algo más sobre ti? Ahora es tu momento. Que hace años que he dejado de creer en la casualidad, sino creo en la causalidad, y que el mundo templario es una filosofía de antaño plasmada hoy en día. Y yo simplemente intento dar a conocer esta filosofía, porque creo que el temple es un tema de hoy en día, porque siempre aparece en los momentos críticos de la humanidad. Hoy en día, algunos de mis libros también están en editoriales, pero sobre todo los podéis encontrar en Amazon, también en francés y en inglés. Y en este último idioma, inglés de Estados Unidos, en la plataforma SmartWorks. Y hasta aquí, pues hemos llegado, Antoine, al final de esta entrevista tan maravillosa con una persona entendida en los templarios, como yo quería, como yo le sugerí a Lute Pérez, el coordinador y el director de este programa, que me apetecía saber más de los templarios porque solo tenía una ligera idea y querías que fuese con una persona muy involucrada. Ese es Antoine, ese eres tú, Antoine del Hoya, un escritor y dedicado expresamente a los templarios, a este tema, a este género. Te damos un montón las gracias por estar con nosotros en Tardes Literarias, porque ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. En nombre del programa, de Lute Pérez y el mío, te damos las gracias de nuevo y te deseamos todos los éxitos del mundo en todos tus proyectos y un feliz año nuevo. Hasta siempre. Gracias a vosotros por vuestra invitación y felicidades por vuestro trabajo y dedicación en pro de la cultura. Gran trabajo, sin duda. Queridos oyentes, agradecerles una vez más que hayan estado aquí al otro lado de las ondas en Tardes Literarias, acompañándonos y disfrutando de todos los escritores, de todos los que nos vienen aquí a contar, pues cada uno su género, algo que aprendemos cada semana, un poquito de ellos. Pues nada, espero que pasen una feliz semana y nos escuchamos la que viene. No me fallen. Hasta luego.
turquoise blue. I just had to try to keep your life new. L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares, a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665 559862. Somos tu editorial de autopublicación. Estás escuchando Radio Sapiens. El paso firme de miles de guerreros sarracenos hará que un temblor recorra toda Europa. Todos alzaréis la vista y gritaréis: ¡sálvanos! Y yo os susurraré: no, pues todos sois culpables. Los reyes avariciosos que arman sus ejércitos, los papas que desatan guerras, los iluminados que os han convencido a todos de que matar infieles os hará ganar un buen lugar en el reino de los cielos, los huérfanos, los indigentes y los ermitaños. Cuando el pequeño Artal abandone este monasterio ya será tarde. Ya sabrá todo lo que necesita saber para ingresar en la orden de los caballeros templarios. Jerusalén ya habrá sido conquistada por los cruzados. Miles de muertos mancharán sus calles y cubrirán de odio y rencor las iglesias, las mezquitas y las sinagogas. Y todo por vuestra culpa, por vuestra culpa, por vuestra grandísima culpa. La Orden del Templo nació en una época de fe exacerbada por toda Europa. La realidad de la Jerusalén de esta época es un territorio muy confuso, en el sentido de que las fronteras están prácticamente en disputa con los musulmanes, y que disponen los cristianos de muy pocos caballeros y de muy pocos soldados para defenderlos. Después de la primera cruzada, la mayor parte de los caballeros y los soldados han regresado a sus casas, han vuelto a Occidente, y en consecuencia las tropas que han quedado son relativamente reducidas. Sí que es cierto que muchos cruzados
Una vez que han cumplido el objetivo de conquistar Jerusalén, muchos de ellos deciden retornar a casa. El reino de Jerusalén es muy pequeño y desde el principio, frente a todo lo que se le viene encima, toma una actitud estratégica defensiva. Tierra Santa es una zona de amplio tráfico comercial. Claro, al ser una zona de amplio tráfico comercial, hay una serie de bandas que se dedican a asaltar tanto a las caravanas como a los peregrinos. La peregrinación a Tierra Santa era una experiencia muy peligrosa. Normalmente el peregrino no llegaba a salvo. Esto genera una automática necesidad de soldados, una automática necesidad de policías que protejan a los peregrinos, que protejan a los ciudadanos y que en consecuencia se hagan cargo del reino que se acaba de conquistar. Y hubo una serie de caballeros mandados por Hugo de Payns que se ofrecieron a proteger la llegada de los peregrinos a Tierra Santa y fueron los primeros caballeros templarios. Balduino II, rey de Jerusalén, hoy recibirás a 9 caballeros, los más puros y leales de todos los que combatieron en Tierra Santa. Caballeros que no acuden a ti en busca de un título o de nuevas oportunidades. 9 de los pocos que han elegido quedarse para defender tu nuevo reino. Quizás sus ropas no sean las más apropiadas para presentarse ante un rey. Están sucias y gastadas, pero fíjate en sus armas. Si quieres seguir sentándote en ese trono, vas a necesitar hombres que sepan para qué sirve una espada. Se hacen llamar los pobres caballeros de Cristo y los lidera un noble segundón llamado Hugo de Payens. Él te narrará muchas de esas batallas de las que tú tanto te enorgulleces. Ellos sí pudieron verle la cara al enemigo. En 1118, 9 caballeros le proponen al rey Balduino II, ya de la Jerusalén cristiana, fundar una nueva orden de caballería como apoyo a los peregrinos que llegaban a Tierra Santa. Esa entrevista con Balduino, esa iniciativa que tiene el rey de Jerusalén de utilizar, de instrumentalizar a ese grupo de caballeros, realmente es decisivo a la hora de explicarse el nacimiento de la Orden del Temple. Todo eso empieza con 9 monjes, que el número, como sabes, es un número especial, el número 9. El 9, siempre se habla de los números, también la numerología, ¿no? ¿Por qué el 9? Dicen que cada una de las afiladas puntas de la cruz templaria representa a cada uno de los 8 caballeros. Y el eje central de esa cruz, ese serás tú, Hugo de Payens. Estas crónicas que hablan de un número concreto, el de 9, bueno, está muy relacionado con la numerología, la cábala, el esoterismo, el aspecto mágico de las matemáticas que tenía en la Edad Media. Los 9 caballeros del Temple realmente eran algunos más. 9, 10 o 12 eran muchos. Para un rey en una situación muy delicada desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista militar, un puñado de hombres bien adiestrados podían ser sencillamente decisivos. ¿A cuántos duques, condes y reyes has obedecido, Hugo? ¿Cuánta mediocridad has tenido que conocer para no querer servir a ninguno más? Hugo de Payens evidentemente es un innovador. Esa idea de mezclar, de fundir el monje con el soldado, a nadie se le había ocurrido hasta entonces. No sé muy bien si era un romántico, pero desde luego él lo que predica desde un primer momento es que tiene que haber una serie de soldados preparados para la guerra, que sepan combatir para defender a los peregrinos que van al Santo Sepulcro. Debió ser un personaje muy carismático porque convenció a todos y partir de cero era complicado. Y lo consiguió, sin duda lo consiguió. Balduino II, rey de Jerusalén. Me sangran los oídos al escucharlo. ¿Realmente crees que Cristo necesita de un rey que gobierne su reino? Tu soberbia se irá agrandando con los años. Incluso te harás enterrar en la iglesia del Santo Sepulcro, como si eso te garantizase un buen asiento en el reino de los cielos. Hoy entregarás la custodia del templo de Jerusalén a Hugo de Payens y a sus pobres caballeros de Cristo. Sabemos que la Orden del Temple recibió del rey nada menos que una parte del Templo de Salomón para asentarse por primera vez. Esta orden
Esta orden tuvo como primer nombre los pobres caballeros de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la tradición que el rey Balduino les entregó las caballerizas de lo que sería el antiguo templo de Salomón. Y pasaron a llamarse Orden del Templo de Salomón. Lo primero que se da cuenta el rey de Jerusalén es que necesita tener un ejército permanente. Tener un núcleo, una élite que sirviese de núcleo central del ejército. Lo que es importante es que el rey de Jerusalén vea la oportunidad que le ofrece un conjunto de caballeros dedicados, en último término, a defender el propio reino de Jerusalén. Hay un cierto misterio, ¿no?, con los orígenes de la Orden del Temple. ¿Por qué un caballero Hugo de País, un feudo de segunda categoría, por qué consigue Estado-Nación? Yo creo que Balduino II, que acaba de heredar unos meses antes el reino, tiene una escasa capacidad política. Y lo que hace es apoyarse en toda aquella gente que cree que le puede, de alguna forma, echar una mano para la defensa de su reino, para la defensa de su capital, que es Jerusalén. Al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un gran placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.